Pues bienvenidos a todos los discípulos de evangelismo que van a salvar el habla hispana. Os bendigo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. El título del mensaje de esta escuela de evangelismo de esta semana es La sanidad del discípulo o el obrero. El pasaje bíblico lo podemos encontrar en Mateo 4, del 19 al 20. Lo tenemos también en pantalla, entonces podéis seguir mi lectura. Y les dijo: Venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Dios está haciendo la evangelización del mundo. ¿A través de quién? A través de sus discípulos. Dios, que ama al mundo, Dios, que ama a la multitud, Dios, que su deseo es la salvación de las almas, lo primero que hace, ¿qué es? Llamar al discípulo que él ha preparado para hacer su obra y le da la sanidad necesaria. Estoy seguro que muchas de nuestras vidas estamos en ese horario de recibir esa sanidad. Dios obra en nuestras vidas para prepararnos para hacer lo que Él quiere hacer a través de nosotros. Por eso, ¿desde dónde comienza la vida del discípulo? El comienzo está en la sanidad. Dios llama a sus discípulos y les dice: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. No que ya lo sean, sino que Dios mismo es el que hará de ellos pescadores de hombres. ¿Qué quiere decir? Dios nos llama a cada uno de nosotros por un propósito. Él tiene un plan. Él quiere hacer algo de nuestras vidas. A través de nuestras vidas quiere hacer algo. Quiere que seamos un tipo de personas, pescadores de hombres. No que ya lo seamos, sino que quiere. Por eso primeramente nos llama, y al igual que lo hizo con sus discípulos, guía nuestras vidas para que podamos llegar a ser esos pescadores de hombres. A la mayoría de pastores, ya que aquí también hay muchos pastores, les gusta la multitud. Reunir a mucha gente, cuanto más mejor, y es el enfoque de su ministerio. Todos los eventos en la iglesia, todo lo que puedan hacer es para reunir y avivar su iglesia, para reunir a mucha gente. A muchos les gusta predicar el evangelio donde se ha reunido mucha gente, delante de muchos. Jesús también amó a la multitud. Él amó al mundo. Quería salvar a todas las almas. Por esto mismo, porque amó al mundo y a la multitud, Jesús, para que les llegara a todos el correcto evangelio, lo primero que hizo no es ir a la multitud, sino que llamó a sus discípulos. Porque amaba a la multitud, para salvar el todo, se concentró en una minoría para que lleguen a ser los obreros y discípulos firmes y con contenido. Eso es lo que Jesús hizo en 3 años. Su ministerio fue concentrado en levantar discípulos que puedan continuar aquello que él mismo empezó a hacer. En la multitud hay dinero, en la multitud hay fama, hay reconocimiento, pero el que sabe realmente qué es el Evangelio y el valor que tiene, sabe que lo más importante es levantar al discípulo y que esto es más importante que reunir a muchos primero. A la mayoría de personas del mundo les gusta el dinero y viven una vida para ganar dinero. Y si a ellos algo les genera alguna pérdida, no les importa ni el Evangelio ni otra cosa, siguen el dinero. Pero el discípulo es diferente. Ustedes y yo somos o debemos de ser diferentes. El discípulo vive no por el dinero, no por la fama o el reconocimiento, no por la multitud, sino que vive por la misión que Dios les ha dado. Os bendigo para que sean los obreros, los discípulos que han recibido esa sanidad y que ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, que seguimos a Jesucristo y vivimos para esa que es su misión. El discípulo
si es por esta misión, es capaz de darlo todo, de dar todo lo que tiene, aunque esto parezca que le trae algún tipo de pérdida en lo personal o en lo material. Aquel que es discípulo, no importa que su imagen o que le pongan en un lugar que no es el suyo, porque está seguro que el Evangelio y la misión no va a perder. Por la misión, hemos de ser capaces de dar todo lo que tenemos. También, esta mayoría de la que hablaba, o la multitud, de entre ellos está la mayoría que sigue a Dios por sus intereses o por sus propios motivos, porque pueden comer de los panes y los peces, porque si están cerca de Jesús, no solo Jesús llena su barca de peces, sino también la barca del que está al lado. La conclusión es que cuando pasa el tiempo, estas personas siguen su propio camino y acaban en otra corriente diferente. El discípulo de Cristo sabe lo importante que es este Evangelio. Ama al Evangelio, protege el Evangelio y vive para esta corriente del Evangelio. Da su vida para que esta corriente llegue también a las siguientes generaciones, para que se estén levantando los discípulos que puedan continuar con este movimiento y que este Evangelio no se pierda como ha pasado a lo largo de la historia de la Iglesia. A veces el discípulo se puede sentir solo porque no puede comunicar este tipo de corazón con muchos, incluso dentro de la Iglesia. No con todos podrá hablarlo, no todos lo entenderán, no con todos podrá comunicar. Pero si de verdad sabes quién eres tú, te das cuenta que nadie puede bloquear el Evangelio ni la evangelización del mundo. Te das cuenta que es Dios mismo y no las personas quienes están haciendo este movimiento, por lo que nadie podrá parar lo que Dios está haciendo. Entonces, ¿por dónde hemos de empezar? Dios que nos ha llamado y nos dice, os haré pescadores de hombre, venid en pos de mí. ¿Cómo he de comenzar? He de comenzar dejando al instante las redes y siguiéndole a Él. ¿Qué quiere decir? Teniendo un gran cambio en mi vida. Y ese cambio no viene de mí, sino que es Dios el que lo hace en mí. ¿Cómo he de comenzar? ¿Por dónde he de comenzar? Por la sanidad del discípulo. Dios es el que nos llama y lo primero que hace en sus discípulos, a través de ciertas señales, así como caminan con Él por su itinerario, va sanando a los discípulos para llegar a ser ese tipo de torre o esos obreros que Dios realmente desea. Cuando vamos al hospital y el doctor determina que hay que operar, te detectan una enfermedad y te dicen, hay que operar. No lo hace sin ningún tipo de plan, ¿verdad? El doctor sabe cuál es tu problema, sabe por dónde te tiene que abrir, qué tiene que sanar, qué tiene que cortar y después cómo sanarlo y cerrarlo para que puedas vivir. ¿Quién puede hacer eso? El doctor. Dios, desde un principio, quien tiene la respuesta a tu vida, aunque tú ahora mismo no lo veas, ¿qué es lo que hace? Él sabe cuál es tu problema y te llama, te abre, corta lo que tiene que cortar, sana y después te cierra para que puedas ser el obrero que Él realmente desea. Que hablemos de sanidad es porque hay un problema. Es porque hay un estado que ha de cambiar en mí. Por eso en la introducción, ¿cuál es la sanidad del discípulo? El discípulo ha de ser sanado hasta el punto de que llegue a ser torre de Dios. Sanidad, necesitamos esa sanidad para llegar a ser torre de luz, a través de la cual la oscuridad no prevalece. Tenemos que ser esas torres de Dios
que en cada uno de los puntos de Latinoamérica realmente brille la luz del Evangelio. Yo me imagino, por eso el logo de mi canal de YouTube es un mapa del mundo donde hay como lucecitas y están conectadas unas con otras. Esa es mi visión de la evangelización del mundo. Allá donde voy, por todos los lugares, los discípulos que pueden confesar, Jesús, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, han de ser levantados. Y esos son como farolas, no sé cómo lo llamáis en cada una de las naciones de toda Latinoamérica, esas luces que alumbran toda la carretera, ¿verdad? Cuando vas en la carretera hay como puestos de luz cada ciertos metros y gracias a eso es que vemos la carretera, ¿verdad? Así me imagino yo a los discípulos de evangelismo. Dios ha establecido en cada uno de los países a esos discípulos que tienen el Evangelio, que en su boca, en su corazón, en su pensamiento, en su vida está la confesión de que solo tú, Jesús, eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, que una fe como Jeremías no salva, una fe como la de Elías no salva, un poder como el de Moisés, la ley, está bien, pero no salva. Esos discípulos que creen que solo Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, mi Salvador. Aquellos que tienen esta conclusión realmente son esos puntos de luz que Dios ha establecido. ¿Quién hace que el discípulo se pueda levantar como torre? No soy yo, no sois ustedes, sino que lo hace Dios mismo. Lo hace Dios y no yo. Esto es lo que Dios está haciendo en ustedes a través de todos los acontecimientos, así como la palabra es profetizada a vuestras vidas. La palabra cambia a las personas. La palabra salva a las personas. Cuando te entra la palabra, que está viva y eficaz, cambia tu pensamiento, las intenciones de tu corazón. Es esta palabra la que nos va cambiando. Dios no solo te levanta como torre, no solo levanta la torre y la deja ahí, sino que a esa torre la empieza a guiar para que camine el itinerario que Dios quiere que camine. Porque les ha llamado con un propósito. Por eso no solo los llamó, sino que estando junto con ellos, caminando junto con ellos, comiendo, viviendo, caminando, durmiendo, estando junto con ellos, Dios los fue cambiando para que pudieran caminar por ese itinerario. ¿Cómo los cambió? Los explicó qué es realmente la bendición, qué es realmente la oración, cómo tienes que hacer la vida de fe. Dios continuamente los guiaba y los bendecía. ¿Para qué? Para que fueran guiados por este itinerario. Si el que es torre de Dios camina no por este itinerario de Dios, sino bajo su propio plan, bajo su propio itinerario, haciendo lo que quiere hacer, va en contra de la corriente de Dios, va en contra del plan de Dios. Entonces, ¿qué ocurre? Es Dios mismo el que para su itinerario. Es Dios mismo el que bloquea y no te deja avanzar o seguir viviendo bajo tu propio conocimiento, experiencia, plan, propios deseos. ¿Por qué? Porque Él te ha llamado para otra cosa. Es Dios mismo el que para tu itinerario y le empieza a guiar ¿a qué? A la sanidad. Eso es lo que hace Dios, guiándole a través de acontecimientos para que pueda llegar a ser sano y ser levantado como ese discípulo de evangelismo del que hablamos, que es capaz de salvar a la multitud. ¿Por dónde te guía? Por ciertas señales. Y no hablo de milagros, sino que te guía como las señales de tráfico. En tu vida te hace encontrarte ciertos acontecimientos que marcan tu vida de tal forma que a veces gira los rumbos, la dirección en tu vida. ¿Para qué? Para que vayas recibiendo esa experiencia y sanidad necesaria para caminar el itinerario de Dios y llegar a ser levantado como torre de luz, torre de Cristo, torre de salvación que salva al mundo. En otras palabras, te guía bajo este camino para que llegues a disfrutar de la torre
y de su misión. Hoy hemos leído, Jesús hoy llamó a sus discípulos y les dijo, venid en pos de mí, os haré pescadores de hombre. No que ya lo fueran, sino que los llamó y los guiará para que lleguen a ser pescadores de hombres. De la misma forma, Jesús, quien es Dios, os llamó a cada uno de ustedes y os está guiando bajo este itinerario. No penséis que es tarde. No penséis tampoco que es pronto. Acorde al tiempo y a las sazones que Dios puso en su propia potestad, os ha llamado y os está guiando. Es Jesús quien sana a sus discípulos. Es Jesús quien levanta a sus obreros. Es Jesús quien levanta a sus discípulos. Es Jesús quien en su horario también le levantará a usted. Por eso, cuando un pastor se viene abajo, no perdáis las fuerzas. No pasa nada. Salir delante de Dios. Dios, no tengo fuerzas. Dios, me he derrumbado. Necesito de tu gracia. Dame fuerza nuevamente. No pasa nada. ¿Por qué? Dios lo sabe. Dios sabe cuál es el estado que tú tienes. Dios sabe lo que hay en tu corazón. Pero sobre todo Dios sabe quién tú eres. ¿Por qué y para qué Él te ha llamado? Entonces, no pienses que es un problema, sino que Dios te está guiando para que comiences correctamente. Y eso es porque Dios tiene un gran plan en tu vida. Discípulo. Hay multitud y hay discípulos. La multitud vive para ellos mismos, viven por sus propios intereses, viven por el pan y los peces, viven por el milagro, viven y hacen la vida de fe por sus propios deseos, para que Dios obre a su favor, en otras palabras. Pero el discípulo es diferente, es aquel que da su vida por la misión, que no le importa perder de lo suyo, en lo material o en lo físico, o sea, en lo físico, lo material, o en lo personal incluso. Si es por el Evangelio, si es por la misión, está bien. Si el Evangelio gana en todo esto, está bien. En Romanos 3:23 podemos ver que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. El pecado entró en la vida del hombre y que por ese pecado el hombre no puede disfrutar de las bendiciones de Dios, no puede disfrutar de la esencia por la que fueron creados. Dios creó al hombre a su imagen y semejanza y los bendijo. ¿Por qué Dios bendijo al hombre? A través de la vida del hombre, así como el hombre gobernaba o juzgaba la tierra, era la gloria de Dios lo que se veía a través del hombre, porque el hombre era la imagen de Dios. Toda la creación, al ver cómo el hombre sojuzga y gobierna la tierra, ¿qué veía? La gloria de Dios, no la gloria del hombre. La gloria de Dios, la gloria de la imagen de Dios que está en el hombre. Por eso cuando entró el pecado, el hombre quedó separado de Dios y de esta forma, ¿qué es lo que perdieron? Esa gloria. Ya no había gloria en la vida de los hombres. Ya no había gloria de Dios en ellos. Ya no estaba la bendición con ellos. Perdieron esa gloria. No solo la perdieron, sino que en Juan 8:44, como dice la palabra de Dios, cayeron bajo la autoridad de Satanás. Esto es el fundamento del hombre, la esencia del ser humano que nace hoy día. No dice la palabra que esto está en muchos o que está en algunos, sino que es el estado espiritual de todas las personas que nacen en esta tierra. También nosotros comenzamos aquí. No sé si alguno dirá, pastor, es que yo he nacido en una familia creyente. Mi padre era pastor. Aunque tu padre fuera pastor, Dios tiene hijos y no nietos. ¿Qué quiere decir? Que la salvación es personal y eres tú el que has de encontrarte con Cristo. Todos nosotros comenzamos aquí, separados de Dios, bajo la condenación del pecado y bajo la autoridad de Satanás. Por eso un día tuvimos que recibir a Jesucristo, quien es nuestra salvación. Jesús mismo mostró su amor por la multitud
mostró su amor por estas personas que estaban bajo esa condición. Tenía esa compasión y corazón para salvar a todas estas almas separadas de Dios, perdidas en el pecado y bajo sufrimiento por su condición espiritual. Por eso, de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Este es el amor de Dios al mundo, el amor de Dios, que dio a su Hijo para que creas en él y para que creyendo en él no te pierdas y tengas la vida eterna. Sería genial que todos pudieran recibir este amor. Sería genial que todas las personas en este mundo pudieran recibir esta salvación al recibir a Jesucristo y ser salvos. Pero la Biblia nos dice que están preparados los que han de recibir vida eterna, los predestinados para salvación. De entre ellos, en medio de todos ellos, están ustedes y estoy yo. Por lo que somos una minoría. No una multitud, sino una minoría. Y es por gracia que la habéis entendido. Y es por gracia que la habéis recibido y también creído. Como dice en Efesios 2, del 8 al 10. Por gracia, a través de la fe, es que sois salvos y sois hijos de Dios. Si esto es así en sus vidas, entonces son hijos de Dios y salvos. No porque hayan hecho algo para merecerlo, no porque hayan logrado algo y se les ha otorgado, sino que por gracia es un regalo de Dios. Aquellos que creyeron en su nombre, aquellos que le recibieron, Dios les dio autoridad de ser hechos hijos de Dios. Hay creyentes que siempre me encuentro este tipo de creyentes que dicen, pastor, si yo lo entiendo, pero yo no soy discípulo. Es que yo evangelizar, no. Yo apoyo con lo que pueda, pero yo no sé evangelizar ni nada. Yo discípulo no, yo creyente. No es que no seas discípulo. No es ni siquiera ahora mismo lo importante que seas o no seas discípulo, sino que realmente tu problema es que todavía no puedes disfrutar de la bendición de la salvación. ¿Qué significa que soy salvo? Por eso vives una vida calculando y haciendo tus planes. Así vivimos la vida de fe. Como no puedo ver a Dios en mi vida, ¿qué me queda? Solo el yo. Lo que yo pienso, lo que yo considero. Si me parece bien, lo hago. Si no me parece bien, no lo hago. Como no sé lo que Dios me da, me queda solo lo mío, lo que yo tengo, lo que poseo. Como no sé qué misión o por qué misión Dios me ha llamado o qué misión Dios me ha dado, ¿qué queda? No la misión de Dios, sino mi éxito, mi posición, mi ego. Por eso Dios al discípulo primeramente le guía a que experimente estas tres cosas, tres experiencias muy importantes, y le guía a que se concentre para recibir la sanidad de la concentración. ¿De qué sanidad estamos hablando? Dios primeramente quiere que el discípulo concluya en el monte del Calvario. Consumado es que Jesucristo murió en la cruz y resucitó. ¿Qué significa esto para mí? Cuando uno realmente entiende quién es Cristo y puede empezar a creer en Dios, ¿qué es lo que ocurre en su vida? Se empieza a levantar una sanidad espiritual. Para poder creer en Dios, tienes que conocer primeramente quién es Cristo. Para entender quién es Cristo, tienes que entender cuál es el problema que yo tenía, que entonces tuvo que venir Cristo. Tienes que entender cuál es el problema del hombre, entonces puedes entender por qué era necesario que Dios mismo se hiciera hombre, viniera a esta tierra, muriera en la cruz y resucitara. ¿Qué tiene que ver eso conmigo? ¿Qué tiene que ver conmigo y con mi vida que Él muriera y resucitara? ¿Qué ha cambiado en mí si yo lo creo? ¿Cuál era mi problema que Cristo al morir en la cruz lo solucionó? ¿Qué tiene que ver que Él murió en la cruz con mi vida? ¿Qué cambió en mi vida que Él muriera en la cruz y resucitara?
¿Por qué ha de ser Cristo? ¿Por qué es solo Cristo? ¿Quién es Jesús? Hay personas que quieren creer en Dios. Hay personas que están buscando a Dios. Otras muchas que quieren creer en Dios y no lo encuentran y creen en otras cosas que no son Dios, pensando que son Dios. Personas que quieren creerlo y no pueden. Esto es porque necesitan una sanidad espiritual. Cuando empiezas a conocer quién es Cristo, por qué vino, por qué tuvo que morir, cuál era mi problema que yo tenía que Cristo tuvo que venir a morir por mí, entonces es cuando uno empieza a recibirlo y empieza realmente a creer en él. Todos los discípulos han de tener esta conclusión. Si yo tengo esta conclusión, cuando hablo con alguien, veo cuál es su problema. Y no es su esposo o su esposa, no es su economía, no es su puesto de trabajo, no son sus hijos, no es la situación, es un problema espiritual. Cuando uno recibe esa sanidad espiritual, no solo su vida cambia, el tipo de encuentros que tiene, su ambiente en la familia, en su puesto de trabajo, hasta se levanta como una persona para influenciar a la región, los 5 básicos. Empieza a levantarse en su vida. Cuando empieza a creerlo, empieza a cambiar. ¿Qué empieza a cambiar en ti? Lo primero que empiezan a cambiar son tus prioridades. Lo que tiene más valor para tu vida. De forma especial, el culto. Cuando uno empieza a entender a Cristo, el culto cambia por completo. Yo era creyente desde que nací. Iba a la iglesia desde que nací. Pero hasta que no entendí quién es Cristo, el culto me aburría. Me dormía. Me acuerdo, me ponía a escondidas con mi hermano a hacer el 11 ideal de fútbol de este año. Y hacíamos nuestro campito en el cuaderno. Mi madre nos daba una hoja o un cuadernito para apuntar las notas del mensaje del pastor. Y mi hermano y yo nos hacíamos un campo de fútbol y decía, venga, tú escoges a 11 y yo a 11. A ver quién ganaría. Y él estaba todo el mensaje pensando, a ver, el mejor portero, ¿quién será el mejor portero? El mejor delantero. Hasta que no entendí quién es Cristo, por qué tuvo que venir a mi vida, el culto me dormía, me aburría, se me hacía largo, hasta la silla era incómoda. No aguantaba, ¿por qué predica tan largo el pastor? A veces me lo digo yo ahora que soy pastor, no quiero predicar largo. Así era el culto para mí antes, porque no entendía por qué había de ser Cristo. No era solo Cristo en mi vida. Claro, pues también era muy jovencito, ¿no? Vives bajo tus padres. Para mí, mi padre y mi madre era Cristo, solucionador de todos los problemas. Cuando uno entiende a Cristo, empieza a recibir esa sanidad espiritual y es el culto lo que empieza a cambiar en su vida. Deja de ser el lugar donde voy y me siento 1 hora a la semana y se vuelve el lugar donde empiezo a comunicar directamente con Dios a través del mensaje. Se vuelve el lugar donde la palabra de Dios se vuelve respuesta a mi vida. Ahí es cuando las personas empiezan a decir, pastor, es que parece que tienes una cámara, parece que vas siguiendo, es que era un mensaje que está hablando de mi vida. Ahí es cuando vas y empiezas a ver las respuestas de Dios y cuando empiezas a experimentar que Dios te habla a través del mensaje, que Dios va cambiando y guiando tus pasos a través del culto. Totalmente diferente. Entonces, ¿qué ocurre en ti? Esperas el día del culto. Esperas a ver cuándo suben la palabra a YouTube para poder volver a escucharlo. Eso se levanta la vida del hombre. Necesitamos esta concentración para recibir esta sanidad. Solo Cristo. ¿Qué problemas tienen usted? ¿Qué problemas tienen? ¿Cuál es su dificultad? ¿Qué es aquello que les atormenta, que los carga? No ese es el problema, sino que tu problema es que deberíamos saber y poder encargárselo al Señor, pero no se lo podemos encargar al Señor. No estoy sabiendo entregárselo al Señor. Por eso yo me cargo.
Jesús dijo, los que estáis cargados y trabajados, venid a mí, yo os haré descansar, pero no tengo descanso, solo tengo carga. ¿Por qué? No sé encargárselo todavía. Necesito esa sanidad espiritual. Necesito concentrarme en el monte del Calvario. Entonces cambiarán tus prioridades. Entonces cambiarán lo que tiene más valor para tu vida. Entonces empezarás a ver el qué, lo que Dios te da. Esa es la misión, esa es lo que ocurrió en el Monte de los Olivos. Tu corazón y tu pensamiento ha de conectar con Dios. Si no conecta, es porque necesitas una sanidad mental. Si todavía lo que hay en tu corazón y en tu pensamiento es suplir ciertas carencias o dificultades, es porque todavía tu pensamiento y tu corazón está mirando otras cosas y no realmente lo que Dios te ha dado o para qué Dios te ha llamado. Sanidad mental. Esto ocurrió en la vida de los discípulos cuando se concentraron en el reino de Dios durante 40 días en el monte del Olivar. Entonces, empieza a ver la misión de Dios. Entonces, tu pensamiento y corazón empezarán a estar ligados a esta misión que Dios te ha dado. En este momento, este es el momento cuando tus heridas del pasado empiezan a ser plataforma. Los discípulos que anduvieron con Jesús vieron cómo lo crucificaron, cómo murió, y después de resucitar y presentarse vivo delante de ellos con pruebas indubitables, los llamó al monte del Olivar. Habían experimentado, estaban junto con Jesús resucitado, quien había consumado todo en la cruz, quien era el Cristo, y lo tenían delante y estaban con él reunidos durante 40 días, donde Jesús les dio la razón de vivir. ¿Para qué vivir de ahora en adelante? No te preocupes de todas las cosas, solo recibe la llenura del Espíritu Santo. Vive para esta misión, el reino de Dios. Y después de que los discípulos se concentraran, ¿qué ocurrió? Que se reunieron en el aposento alto de Marcos. En ese aposento alto de Marcos estuvieron orando unánimes. Sus títulos de oración cambiaron por completo. Después de la sanidad del monte del Calvario, después de confirmar realmente Jesús es el Cristo solucionador de todos mis problemas, Jesús es el Cristo la respuesta a todos mis problemas, y recibir la misión de hacia dónde, qué hacer de ahora en adelante, para qué vivir, se reunieron y esa reunión cambió por completo. No era reunión de religiosos, no era una reunión de personas que se amaban y se apoyaban los unos a los otros. Era la reunión para el cumplimiento de la misión que el Señor les había dado. Sus títulos de oraciones no eran otros. Cristo, evangelización del mundo. No era otros. Cristo es la respuesta que ha de ser predicado a todas las naciones y para eso oraban. Nos ha dicho que no nosotros, que no podremos nosotros, que no depende de nosotros, de nuestro poder o experiencia o conocimiento, capacidades que podamos tener, pero que será solo posible cuando venga sobre nosotros el Espíritu Santo. Recibiremos ese poder para ser testigos del cumplimiento de esto hasta lo último de la tierra, empezando desde Jerusalén, empezando desde mi vida. Así como recibieron este llamado, empezaron a ser testigos y vieron las evidencias en su vida. Sanidad en su estilo de vida. Así como cambia tu estado espiritual, los encuentros que Dios te va dando son diferentes. Así como concluyes en Cristo, las personas que Dios pone en tu encuentro son diferentes. Por mucho que tu iglesia esté en un monte o esté en un lugar oculto o esté en un lugar donde no haya mucha población o gente, si tu conclusión y tu estado espiritual cambia, Dios trae a los discípulos a esa región. Así como cambia el estado espiritual de tus creyentes, la razón por la que se reúnen en tu iglesia, la razón por la que nos reunimos aquí nosotros por Zoom, la razón por la que queremos prepararnos en el RU, cambia.
no es un título, no es lo que pongan de comer, no es cualquier otra cosa. Nuestra reunión será como la reunión del aposento alto de Marcos. Nuestra reunión será como la del aposento alto de Marcos y a sus vidas le vendrán las respuestas que le vino a la iglesia primitiva, como Hechos 2. Llegará el día donde el Espíritu Santo viene sobre ustedes, el Pentecostés. Entonces, las puertas de evangelismo se abren en sus vidas, en su día a día, en su vida, en la región donde están, en sus campos. Dios abre las puertas para que el Evangelio sea predicado. De ahí se levantarán discípulos de 15 naciones que llevarán este Evangelio y expanderán este Evangelio a otras regiones. Entonces veréis la palabra de Dios cómo se cumple en sus vidas. Cuando en Hechos 2 dicen, están bebidos, ¿por qué hablan cada uno en su idioma y les entendemos qué es lo que está ocurriendo? Fue Pedro en ese momento, utilizando la palabra de Joel 2:28, que predicó el Evangelio, no, sino que este es el cumplimiento de la palabra que ya fue profetizada. Es este el lugar, el momento donde se está cumpliendo esta palabra. Y ahí muchos se dieron cuenta que ese Jesús a quien habían crucificado era el Cristo. Y viniendo al arrepentimiento, 5.000 discípulos se añadieron en ese momento. 5 respuestas, 5 horarios que vienen a tu vida cuando experimentas esto. El Pentecostés, la llenura del Espíritu Santo viene a tu vida, el Espíritu viene a tu vida. Entonces Dios abre las puertas para predicar el Evangelio. No solo eso, discípulos de 15 naciones se levantan. No solo eso, sino que ves el cumplimiento de la palabra. Y 5.000 discípulos, aquellos ordenados para salvación, no es importante el número, 5.000 discípulos de la palabra, pues podemos recibir esa respuesta. Vienen a salvación. Os bendigo para que esta palabra se cumpla tal cual en sus vidas. A través de los encuentros que tú tengas de ahora en adelante, se abrirán las puertas. Como yo cambio, estas evidencias empiezan a venir. Esta concentración para la sanidad que ha de levantarse en tu vida, empiezan a venir. Para que lleguen, para que puedan ser esos pescadores de hombres, Dios que hizo, guiar al discípulo primeramente a la sanidad. ¿Qué es la sanidad? ¿A través de qué sanidad? En la concentración, primeramente, de estos 3 puntos tan importantes. Para que mi vida concluya en eso. Entonces ya no es el yo, sino que es Cristo en mí. No es yo, sino Dios en mí. No es lo mío, sino la misión de Dios. No es para mi éxito, sino para lo que realmente, para la devoción que Dios realmente quiere que yo haga. Tu vida ha de cambiar de hasta este punto. Entonces podremos ser esas torres de luz, esas torres de salvación. Dios no llama simplemente a una torre. Dios no simplemente te llama y te deja así tal cual, sino que te guía. Si estás caminando tu propio itinerario, bloquea tu itinerario. Permite problemas, circunstancias en tu vida para cambiarte, para sanarte y nuevamente que te puedas levantar como esa torre que levanta discípulos. Yo un día pude conocer este evangelio y mi vida ha cambiado por completo, no que sea perfecto, pero que ha cambiado por completo. No solo he encontrado la respuesta a mi vida, sino que he encontrado lo que tengo que hacer toda mi vida. ¿A dónde voy a dar mi vida? ¿Para qué voy a vivir? ¿Qué tipo de discípulo he de levantar? ¿Qué legado he de dejar? Todo eso lo he encontrado en este evangelio, por lo que no me mueven otras cosas. Me entristecen. A veces sí me muevo, sinceramente, pensándolo bien, sí me muevo a veces. Todavía soy muy débil, sí me muevo. También pierdo las fuerzas. Pero veo que el evangelio que está en mí reacciona a todo esto. Y al ponerme delante de Dios, es Dios nuevamente el que me levanta. De verdad, Dios me ha llamado para ser esa persona que continúa el movimiento de evangelismo bíblico durante 300 años. Ya hablé sobre los 300 años, ¿verdad? Después de que Jesús hizo esto con ellos y los dejó en el aposento alto de Marcos y él ascendió a los cielos,
Pasaron 300 años y después de 300 años Roma se declaró cristiana. El César aceptó a Jesucristo y decretó que una vez al año deberíamos celebrar que Jesús, quien es Dios, nació y vino para salvar a su pueblo, la Navidad. Empezó ahí todo. 300 años pasaron a través de la vida de estos discípulos que Jesús dejó y los siguientes discípulos que estos mismos discípulos levantaron, y este evangelio llegó hasta Roma. Esos son ustedes, eso soy yo. Las personas que Dios ha establecido en esta época para que este evangelio llegue hasta lo último de la tierra. Os bendigo para que esta palabra se cumpla en sus vidas. Vamos a orar. Dios Padre, te damos gracias por la palabra que tú nos has dado. Que la sanidad necesaria que ha de comenzar primeramente en la vida de los discípulos comience en este momento. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén.